Bueno, Alicia, varios objetivos de este libro, El viaje de Andrea. Esa parte que hemos hablado de reivindicar, de informar a toda la población en general y sobre todo a familiares de niños con neuroblastoma. Y luego hay una parte también importante de este libro que es la económica. Y yo quiero que nos digas a dónde va destinado esa parte, ¿no?, económica del libro. ¿A dónde y a quiénes? Pues esa parte económica va destinada a la asociación NEN. A la asociación NEN. Que es una asociación de familiares y amigos de niños enfermos de neuroblastoma. El 90% de eso recaudado irá al tratamiento, al hospital de Barcelona donde fue tratada Andrea, el objetivo ese que se alcanzó, y un 10% restante donde la asociación considere. Hay varios proyectos de investigación por toda España y donde consideren. Me decías que la asociación NEN además es una asociación española, sí, con sede en Barcelona, sí. Una asociación pequeña, sí, y una asociación además pues que la que colaboráis, ¿no? Sí. Pues todo familiares o personas que tienen algún vínculo o están relacionadas con esta enfermedad, ¿no? Con ese tipo de cáncer infantil, sí. Y tú me decías, no solamente está el viaje de Andrea, hay más... Hay muchas campañas. Hay muchas campañas. Entre todas las que hacemos, que se pueda mover. ¿Tú sabes cuántos años lleva la asociación NEN? Declarada de utilidad pública 11 años creo que hace este año. 11 años. Llevaba creo que 3 años más abierta como asociación sin declarar de utilidad pública. Y esto es una pregunta igual un poco tonta, ¿no? Pero nunca es suficiente ayuda para esa asociación. Ni para ninguna. Nunca es suficiente. El dinero anual que se invierte, que invierte el Estado, sí, para el cáncer infantil. Para el cáncer infantil. Me has dicho que eran 400.000 euros. Sí. Que Los bueno, últimos datos que tengo, 400.000 euros que se tienen que distribuir entre 44 tipos de cáncer infantil. 44 tipos de cáncer infantil. Sí. Claro, dices 400.000 euros y a lo mejor para algo... Bueno, pues dicho así dices, ¿cuánto dinero, mucho, no? Sí. Pero la realidad es que 400.000 euros no es nada. No es nada. Un proyecto de investigación, desde que comienza hasta que termina aproximadamente, tiene una duración de 10 años. Hasta que 10 años. Sí. Y un coste aproximado de unos 3 millones de euros. 3 millones de euros en 10 años, aproximadamente. Sí. Cada proyecto de investigación de cada enfermedad. Claro. Y ahora estamos hablando que 44. El Estado da 400.000 para todas. Para 44 tipos. Sí. Y si hacemos las cuentas, así sí que vemos que, bueno, pues que no da nada. Y una de las cosas que sí quiero hablar contigo, Alicia, es también por esta parte de informar a la gente, ¿no? Y de que la gente sepa realmente, no todo lo que hay, pero bueno, una parte. Y es el tema de las ayudas. Porque claro, bueno, leyendo tu libro, en el libro está, lo podéis ver, en el libro está. Pero bueno, para contar un poquito, las ayudas, aparte de que van por comunidades, o son mínimas, o son nulas, o son después. Bueno, todas son después. Bueno. Primero tienes que estar, después lo solicitas y ya después te lo dan. Dependiendo de la comunidad autónoma, pueden tardar entre mes y medio hasta un año, hasta que te lo abonas, esa ayuda. Bueno, la última ayuda que a mí me dieron ya fue en 2020. ¿En 2020? Sí, la solicité en 2019, pero ya llegó cuando a mí la ayuda me daba igual, ¿sabes? Estaba en mi casa. Claro, esto tiene una parte importante, muy importante, y que creo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo se puede imaginar o puedes intuir, pero al final realmente quien lo sufre es al que le pasa, ¿no? Y parece que el resto vivimos un poco
bueno, pues sabiendo que pueda estar pasando eso, pero A mí no me va a tocar. O sea, pero a mí no me va a créeme tocar. que no se imagina, y tampoco quiere imaginarlo, o sea, no lo imaginas nunca. Yo jamás pude imaginar, vamos, ni en mis peores pesadillas. De hecho, era un tema que estaba un poquito alejado, aunque sí conocía gente que había tenido niños, que habían padecido con distintos finales, pero como que había una distancia. No queremos pensarlo. Sí, no. No queremos pensarlo y tampoco nos queremos involucrar al final. Es como si me pongo en contacto con esto. Da miedo. Y también es lo que intento, quitar ese miedo. Si te tiene que tocar, te va a tocar. No por implicarte más o menos te vas a salvar de ello. Si te toca, te toca. Es que comentábamos y yo te decía que leyendo el libro ya es una pesadilla en sí, el diagnóstico. Como decíamos, la pesadilla es más pesadilla por esa falta de colaboración, por esa ocultación, por esas trabas. O sea, la pesadilla es más todavía. Pero es que además luego está la parte económica, que aumenta todavía más la pesadilla porque realmente, lo hablábamos, las familias os arruináis. Sí. Como suena. O sea, de irte con poco y venirte con menos. Ya la primera ruina ya la tienes en un diagnóstico, y la segunda ruina, en el mejor de los casos, vuelves con tu hijo o tu hija, o en el peor vuelves sin tu hijo y con una ruina. Yo en mi casa paralicé todos los pagos. Para poderte ir. Para poderte ir, para poder estar. Sí. Y hablábamos también, Alicia, que yo te decía, si le toca a una persona solo, si te toca a ti, si me toca a mí, pero solo a una persona, pasar por esto, pero saber que no eres la única y vamos a decirlo así, que hay personas que todavía no lo saben, pero que les va a pasar. Sí. Y por eso la reivindicación, ¿no?, de este libro, y por eso a dónde va destinado la recaudación de este libro, para que esto de alguna manera cambie, bien sea porque la gente sea consciente y tenga la información, o no lo sé, porque yo te decía, es que es tan surrealista que ya tengas que pasar por algo así, como para que encima haya familias arruinadas por esto. La asociación NEN es una asociación, como decías, que lleva 11 años, bueno, los más 3, que se dedica, o sea, que ese dinero va destinado a la investigación. Sí, a financiar proyectos de investigación en convenios que tiene con distintos hospitales de España. Becas predoctorales, aparatajes y lo que se necesita. Mucho dinero. Sí, claro, mucho dinero y voluntad. Voluntad política ciudadana. ¿Hay alguna asociación, te pregunto porque no lo sé, ¿hay alguna asociación que se dedique a ayudar económicamente a esas familias que no pueden? O sea, que no pueden, pues eso, con los alojamientos, con el traslado. Tú te tuviste que ir a 900 kilómetros de tu casa. Que conociese en un principio, no. Sí es cierto que ya antes de venir alguna asociación sí colaboró, porque los últimos meses ya eran insostenibles, pero fue algo simbólico, o sea, era... Sí, no es nada estructurado que no, diga... No, fue una cantidad... También es una asociación pequeñita de la que hablo y fue algo simbólico que, bueno, agradecida eternamente. Quiero hablar ahora de cuando empezó el viaje de Andrea. Esto también te ha dado cosas bonitas, o sea, de conocer gente bonita.
no digo que te quedarías, porque entiendo que todas y que no se puede, ¿no? Pero no se puede elegir. Pero, ¿cuál tienes tú en la mente que digas, no sé si por ser la primera o por ser la más grande, pero cuál tienes en la mente de recordarlo y decir, aquel día? Yo me quedo con dos y en uno estuve físicamente, en el otro no. Estábamos ya en varias personas, pero la primera fue los niños de su cole que hicieron el teatro, y sí recuerdo que Andrea no podía entrar, pero desde el lateral del teatro, desde la puertita, con la puertita abierta, con los compañeros la saludaban, ella con su pañuelito azul atada en la cabeza, y como los compañeros le saludaban desde dentro. Y la segunda fue en una marcha que hicieron en Peñacaballera. En Peñacaballera. Sí, la verdad, fue también muchísima gente, más de 500 personas. Pero estábamos en Barcelona, lo que nos mandaron fue fotos, me quedo con la imagen de mi hijo sudando. Porque esa sí fue corriendo, ¿no? Ahora que hablas de tu hijo, es otra de las cosas que quizá las personas ajenas que tenemos la suerte de, por lo menos hasta ahora, estar ajenas a esto, quizá no pensamos, siempre pensamos pues en el niño que tiene la enfermedad, en la madre, el padre, familiares que están con ellos, pero tú hablas mucho de esos daños colaterales, ¿no? Como son los hermanos, los otros hijos. O sea, a lo que ya tienes, súmale el hecho de irte a 900 kilómetros y dejar a tu hijo. ¿Qué fue lo que a ti te hizo no parar? ¿De dónde? O sea, de ellos. Mi fuerza salió de mi hija y de mi hijo. A mí hay una cosa, Alicia, del libro, como te decía, volviendo a retomar esa parte de sosiego, de empezar la segunda parte y de sosiego, si se puede decir así, ¿no? Pero es que describes también la diferencia. Te lo puedes imaginar, ¿sabes? Cuando, aun sin conocer los hospitales, ni uno ni otro, haces una descripción perfecta de lo que era uno y lo que era otro. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto es de importante estar en un hospital como en el segundo que estuvo Andrea? Fíjate, cuando llegamos a Barcelona, Andrea me decía una cosa por la noche, y esas luces que hay en los hospitales, no son de emergencia, es una luz tenue, si tienes que ir al baño, la puedes encender o la puedes tener apagada, como quieras. Y ella no quería que la apagase porque lo que hacía es dar destellos hacia el techo de estrellas. Entonces ella no quería que se apagase porque le gustaba, cuando despertaba, mirar al techo y ver las estrellas. Y eso a ellos, es que un niño no es como un adulto, un niño se toma la vida de otra manera, un niño vive al segundo, vive al momento y disfruta de lo que está pasando en cada momento. Ellos no están pendientes si le tienen que dar quimios, si mañana le toca o... Pues no, ellos disfrutan de cada cosa, de cada momento. Yo me imagino llegar y ver un tobogán. Sí, sigue estando todavía. Y no sé, yo digo, eso lo has visto a lo mejor en alguna película o serie de Estados Unidos, o sea, norteamericana, ¿no? De estos hospitales, de estas series de hospitales, que no te lo imaginas nunca, que en España puede haber un hospital con un tobogán que va de la primera planta hasta abajo. De la segunda a la primera. De la segunda a la primera. Sí. Y lo que tú dices, no, lo que yo me llevo del libro, lo que yo interpreto del libro es, parecen tonterías, pero joder, qué importante para los niños y para las familias. Es importante para mí, yo también me ponía a jugar. Claro, pues es desconexión absoluta, es que no sabría tampoco, bueno, en el libro lo describo, es la manera que sé de expresar las cosas. No, desde luego lo describes muy bien, porque recuerdo además en una parte que
que vuelves a mencionar las grietas, ¿no?, que se veían en el primer hospital, como algo, o a mí lo que me da la sensación es como algo que tú lo tienes ahí, ¿no? Como, joder, es que cuando, yo me imagino que cuando llegarais allí debía ser, no sé, como, me imagino vuestra sonrisa, ¿sabes? No, Cuando no. lo describes. Cuando describes ese, ¿no?, el segundo hospital, Sí, el sí, hecho sí, de sí, ver el sí, sí, tobogán, sí, sí. de ver las paredes blancas, de no ver ninguna grieta. Nada. Bueno, yo, como puedes ver, tengo varias páginas dobladitas de que cuando estaba leyendo digo, esto tengo que preguntarle, esto lo tenemos que hablar. Y mira, la primera que marqué, Alicia, fue algo que a mí además me impresionó porque a lo mejor lo que decimos, ¿no?, son cosas que como nos son ajenas y parece que nunca nos van a tocar, pues así vivimos, ¿no? Como hasta que pasa. Y tú dices aquí, dice, todos lloraban al hablar conmigo y todos me decían, ¿por qué a ti? Has pasado mucho, no te merecías esto. Y tú dices, yo nunca me hice esa pregunta, fue de las pocas que no me hice. Sabía que había unas estadísticas y que a alguien le tenía que tocar. Preguntarme por qué a mí era como deseárselo a otra madre. Y esto es algo que no se le desea ni al peor enemigo. Eso no sé si es un pensamiento general o no, pero ese sí fue el mío. Bueno, no, yo tampoco sé si es un pensamiento general o no. Yo sí, lo que sí te digo es que yo no lo había pensado hasta que no lo leí, ¿sabes? O sea, no sé si seguramente lo haya pensado alguna persona más, probablemente alguien que haya estado o esté en tu situación, pero yo no lo había pensado. Y esto a mí lo que me hizo reflexionar, lo que me hizo pensar fue, la vida cambia en un momento. Yo no sé si la Alicia de antes de ese diagnóstico hubiera pensado esto. No, nunca. Jamás. Y tampoco soy la que... Sí. Esto incluso de lo malo te enseña mucho. Cuentas además, que además lo tengo por aquí también, y lo tengo porque es algo que estoy segura de que mucha gente que vea este vídeo y mucha gente con la que hablemos hoy y mañana les pasa lo mismo, pero es que es algo que además se nos olvida. Tú dices que tenías tus hijos, tenías tu casa, tenías tu coche, tenías como que habías ido consiguiendo todo lo que tú querías, todo lo que te habías propuesto, ¿no? Pero que te habías perdido en el continente. En el contenido. En el contenido. Sí, creí que lo importante era el continente y me olvidé del contenido. Y a mí esto me llama mucho la atención porque lo decimos mucho y lo seguimos diciendo. ¿Sabes? Pasa algo que nos toca o vemos una catástrofe en la tele o lo que sea, ¿no? O le pasa algo a alguien que conocemos y entonces tenemos siempre ahí esa coletilla de no, pero lo importante es, pero la realidad es que no hacemos nada. Seguimos viviendo igual de deprisa, seguimos enfadándonos por las mismas tonterías. Es como, no nos cambia nada. Nos tiene que pasar algo para que cambiemos. Creo que sí. ¿Tú crees que sí? Desgraciadamente se cambia a base de jarabe de palo. Y cuando se cambia ya no se puede volver a lo que eras. No. Y prefiero ser lo que soy ahora.
Antes era muy empática, pero con el tiempo, en el espacio temporal, la empatía va disminuyendo. Cuando te pasa algo de eso ya es imposible. No, yo no concibo mi vida sin lucha por otros. Bueno, una de las partes de esa lucha para otros es este libro. Eso es. Porque volvemos a recordar que este libro, para mí, una de las cosas más importantes que tiene, más allá pues de todo lo de los beneficios, de toda esa parte de protesta, ¿no? Y para mí es que es la información. Es que la gente tenga la información de lo que ha pasado, de lo que pasa, de lo que está pasando y lo que seguirá pasando. Y de lo que seguirá pasando si no seguimos en esa lucha, ¿no? Si no hay nadie que siga luchando. Y yo creo que sigue siendo poca gente. Sí, es como... Porque te da miedo, es lo que vuelvo a decir. Yo mejor miro a otro lado por si acaso me toca. Es así.